Señor, aquel que es digno de toda alabanza y adoración. Y dígale: Señor, tú eres el Rey. Precioso que el Señor nos está regalando. No hay duda, Dios es bueno para con cada uno de nosotros. Y esta semana ha sido una semana de mucha bendición. Ya pasó una semana de que celebramos el Día de la Madre. Y estuve meditando esta semana justamente en ese video que estuve preparando con los niños. Y es que todos sabemos que los niños nacen con esas virtudes que muchos cristianos maduros deberían de tener, y por eso hoy quiero hablarles de este tema como niños. Los niños nos deben de enseñar mucho a nosotros. Ejemplo, un niño, usted sabe que se pelea con otro niño, un amigo, y en minutos está ya de vuelta siendo su amigo. Olvida fácilmente. Una niña puede pelear una muñeca, un juguete con su amiguita, pero al verla llorar, ella viene y se despoja de su juguete, se lo entrega a esta niña para no verla llorar, y sin rencores se abrazan y olvidan fácilmente. La pregunta es, ¿podría usted ser como niño? ¿Podría yo ser como un niño que olvida fácilmente, que abraza sin rencor a alguien que le ha hecho mal, que quizás no se ha comportado de la manera correcta con usted? ¿Lo haríamos nosotros? ¿Olvidaríamos tan fácilmente? Hoy estaba pensando muy en la mañana, muy temprano,
que nosotros deberíamos siempre ser como esos niños, y toda esta semana he estado meditando en eso. Recordé ese pasaje de Mateo, que me gustaría que usted tome su Biblia en esta mañana y que me acompañe a leer Mateo capítulo 18, del versículo 1 al 5, porque Jesucristo nos enseña a nosotros cómo debemos de ser, y Jesús sabe que los niños son importantes y que esa importancia no radica solamente en cómo nosotros los queremos o los amamos, sino que ellos son importantes porque también nos pueden enseñar muchas cosas a nosotros con sus pequeñas vidas. ¿Le parece si leemos en esta mañana Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5? La palabra del Señor dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Versículos 4 y 5 dicen: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Por qué se escribe o por qué Jesús da estas palabras? Cierto día Jesucristo va con sus discípulos caminando y van rumbo a Galilea, específicamente al pueblo de Capernaum. En esa trayectoria, los discípulos desatan una discusión, comienzan a discutir entre ellos quién es el mayor, quién es el más importante en el reino de los cielos. Jesucristo había invitado a 3 de sus discípulos para que lo acompañaran al monte, y cuando estaban en el monte, los discípulos, estos 3 discípulos, fueron testigos de la transfiguración. Vieron a Jesús, que su rostro resplandecía como el sol, dice la palabra, y que sus vestiduras resplandecían como la luz. Luego de eso, ven que Jesucristo está acompañado de Moisés y de Elías. Los discípulos se asombran y luego escuchan una voz que viene de la nube iluminada, y la voz dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios habla, y los discípulos entonces son testigos de esto, reciben esa bendición de poder presenciar ese acto sobrenatural de la transfiguración de Jesús. Y Jesucristo entonces les dice a ellos, a estos 3 discípulos, que no le digan nada a nadie. Guarden silencio, no lo vayan a decir hasta después que yo resucite. Se van del monte de la transfiguración, y luego entonces comienza esa travesía hacia Capernaum. Pero cuando van platicando, entonces, escuche esto, los discípulos comienzan a discutir y a preguntarse quién es el mayor. Mateo entonces, en este capítulo 18, versículo 1 al 5, que si su Biblia es como la mía, tiene ese pequeño título que dice ¿quién es el mayor? Mateo dice que Jesús manda a llamar a un niño. Pero quiero que usted pueda ver el libro de Marcos, que nos dice a nosotros que cuando Jesucristo llega a Capernaum, entonces, porque Jesucristo, cuando van en el camino y ellos vienen discutiendo, Jesucristo no les dice nada, pero él los está escuchando. Es como querer decir, cuando lleguemos a la casa nos arreglamos. Llegan a la casa, y usted puede ver así en su pantalla que cuando llegan a la ciudad de Capernaum, cuando ya estaban en la casa, dice Marcos capítulo 9, versículo 33, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? ¿Qué era lo que se tramaban ustedes? ¿Qué venían hablando? ¿Qué venían discutiendo? Jesucristo espera llegar a la casa, y en la casa entonces les hace esta pregunta: ¿qué estaban discutiendo ustedes? Entonces los discípulos preguntan: es que queremos saber quién es el mayor, quién es el más importante entre nosotros, porque claro, la discusión en el camino es como decir, Pedro, Juan y Jacobo, que eran los 3 que Jesús invitó, que recibieron la bendición de ver la transfiguración de Jesús, convirtieron esa bendición en una discusión entre nosotros somos más importantes porque a nosotros nos invitaron y a ustedes no. Una actitud
que muchos tenemos, una actitud que es incorrecta. Y Jesús entonces, según Mateo, para darles una lección, para enseñarles entonces, llama a un niño, y ustedes entonces pueden ver que Jesucristo en el versículo 2 de nuestra lectura de hoy, de Mateo 18, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Qué lección les daría Jesucristo a sus discípulos en ese momento? ¿Qué lección nos da Jesucristo a nosotros en este momento que estamos leyendo estas palabras? Llamar a un niño, ponerlo en medio de ellos. ¿Sabe qué nos enseña? Que los niños siempre están con esa disposición de aprender. Nos enseña que usted y que yo debemos siempre aprender, porque los discípulos debían de aprender en ese momento. Los niños siempre tienen disposición de aprender. Por eso el mensaje de hoy, como niños. Y dijo Jesucristo, de cierto os digo que si no volvéis como niños, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Como niños debemos de ser, como esos niños que siempre tienen deseo de aprender. Debemos de imitarlos entonces. Porque los niños siempre están preguntando. Miren, cuando están pequeñitos, preguntan y preguntan. Usted que ha tenido niños pequeños y yo que tengo niñas pequeñas, sabe usted de lo que hablamos. Preguntan y preguntan. Los expertos dicen que hay niños que incluso llegan a preguntar hasta 400 veces el por qué en un día, cuando entran en la etapa de los 3 a los 5 o 8 años. Y preguntan, tienen esa curiosidad de aprender, de saber las cosas, cómo funciona el mundo. Y uno como padre debe de tener paciencia y comenzar a responder, ¿verdad? ¿Y por qué? Sí, por esto. ¿Y por qué? Sí, por esto. Y comenzamos algunos a perder la paciencia, pero los niños están con ese deseo de aprender. Y muchos viven la etapa de adulto, cuando ya crecen, viven entonces negándose a aprender, porque por un lado tenemos a muchos que dicen, no, es que yo ya sé suficiente, se consideran que ya saben lo suficiente, pero por otro lado muchos que dicen, ya es muy tarde para aprender, ya estoy muy mayor, ya no puedo aprender tanto. Pero entonces están olvidando que la vida cristiana es un constante aprendizaje. Le estoy hablando a usted que va a la iglesia, le estoy hablando a usted que conoce al Señor, le estoy hablando a usted que conoce la palabra de Dios. No podemos vivir nuestra vida pensando en que sabemos lo suficiente o que ya es muy tarde para aprender. No, el Señor siempre tiene algo que enseñarnos a nosotros. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. No podemos jactarnos de saberlo todo. No podemos vanagloriarnos delante de Dios y decir, es que, ¿sabes qué, Señor? Ya no me enseña nada porque yo ya lo sé todo. No necesito aprender nada más. Porque si usted es de los que dice eso, que ya no necesita aprender más, que todo lo sabe, o que ya ha tomado demasiados cursos, demasiados talleres, ¿para qué ir a la escuela dominical los domingos si yo ya me lo sé, si son las mismas clases de hace mucho tiempo, si ya he pasado por muchos pastores y que me han enseñado, muchos maestros? No, usted debe de estar dispuesto a aprender, a seguir aprendiendo, a seguir dejando que el Espíritu Santo le siga enseñando a usted. Porque usted está olvidando que Jesús siempre tiene algo nuevo que enseñarnos a nosotros. Los discípulos quizás estaban convencidos, uno, de que eran más importantes que nosotros y que quizás pues ya tenían una preparación superior porque estuvieron con el maestro de maestros, Jesucristo, el Mesías. Pero Jesucristo está dispuesto a enseñarles a ellos, a decirles, ustedes deben de seguir aprendiendo y van a tener que aprender de este niño en este momento. Es triste andar por la vida jactándose de saberlo todo. No sé si a usted le agrada ver este tipo de personas que piensan que lo saben todo porque ya han cursado, porque ya se han preparado, porque han pasado por discipulados, porque han sacado maestría, doctorado. Sí,
piensan que no pueden aprender nada más. Es feo. Porque dicen, ¿qué me puede enseñar esta persona a mí? ¿Qué me puede enseñar este maestro? ¿Qué me puede enseñar este pastor? Tenemos mucha gente en la iglesia que es así. Mucha gente que piensa, ¿para qué voy a ir a una clase? ¿Para qué voy a ir a ese curso? ¿Para qué voy a ir a ese taller? ¿Para qué voy a ir a esa conferencia? Sí, ya lo sé. Lo mismo me van a decir. Es feo. No hay humildad en el corazón. ¿Sabe? Hace algunos años, cuando comenzaba en el pastorado, comencé a ser pastor en el 2008 y ya tenía algunos años. Y recuerdo que llegó una persona a la iglesia con su familia, una señora, y pues todo estuvo bien, terminó el servicio, ¿verdad? Pero no volvimos a ver a esta señora. Y preguntamos a alguien que la había invitado, y ¿sabe qué dijo? Es que, no, yo no puedo ir a esa iglesia. ¿Pero por qué? No, es que, ¿qué me puede enseñar ese pastor? Está muy joven. Claro, tenía 28 años, ¿no? ¿Qué me puede enseñar? Está muy joven ese pastor, no me puede enseñar a mí. Yo ya estoy una persona mayor. No podemos vivir nuestra vida pensando de esa manera. Claro, en el momento me sentí un poco mal, pero luego comencé a meditar y dije, no puedo sentirme mal. ¿Por qué me voy a sentir mal? Dios me llamó para que yo le sirviera a Él y que yo llevara un mensaje para que ustedes lo escuchen esta mañana. Dios me llamó para que yo llevara ese mensaje a esa familia en ese momento. Quizás usted puede saber mucho más que yo. Quizás usted tiene mucho más conocimiento del que yo puedo llegar a alcanzar. Quizás usted está mejor preparado que mí, bíblicamente, secularmente, con una maestría y un doctorado. Pero Dios me llamó a mí para que yo le trajera este mensaje en esta mañana. Y si usted tiene un corazón humilde, usted lo va a recibir. Pero si usted tiene un corazón altivo, usted va a decir, es que está muy joven, no me puede enseñar. Pero no podemos menospreciar el conocimiento, la sabiduría. Y es feo encontrar personas así. Yo soy director de escuela dominical de nuestro distrito. Así que nuestras 31 iglesias estamos siempre motivándoles para que promuevan la escuela dominical, promuevan la educación cristiana, para que los miembros vengan cada domingo temprano por la mañana y puedan escuchar y aprender de la palabra. El corazón de la iglesia, la escuela dominical, donde aprendemos nosotros, donde tenemos la oportunidad de hacerle preguntas al maestro o a la maestra y salir de esas dudas, prepararnos, tener disposición de aprender. Y escuchamos alrededor de nuestras iglesias que muchas personas no van a la escuela dominical. Los servicios están completamente llenos. El tiempo de alabanza, adoración y predicación, la iglesia está abarrotada. Pero la escuela dominical es deficiente. La escuela dominical no tiene tanta audiencia. Debemos de pensar bien en esto, porque debemos de estudiar la palabra del Señor, estar dispuestos a aprender de Él. Muchos dicen es tarde para aprender. No, que voy a aprender, yo ya se me pasó el tiempo para estar en ese taller, para estar en ese curso, para estar en ese diplomado, para estar en esa licenciatura o estar en esa ingeniería, cualquier ejemplo. Pero nunca es tarde. Muchos están aprendiendo constantemente. Y un ejemplo claro de esto es lo que estamos viviendo en este momento. Mire, hay muchos abuelos, muchos abuelitos de 60, 70, 80 años que en este momento están utilizando las redes sociales, los teléfonos inteligentes, los smartphones, para poderse conectar. Y esta gente que en su momento algunos decían, no, es que ¿cómo voy a usar ese teléfono? Es mucha tecnología para mí. Pero hoy en día estamos viendo cómo están ahí conectados y pendientes cada fin de semana, cada domingo, para poderse conectar y escuchar la predicación de sus pastores y poder ver el tiempo de alabanza y predicación en los servicios online de todas las iglesias. Y están ahí listos, esperando con sus teléfonos o sus tablets o sus computadoras. Personas de edad avanzada, porque nunca es tarde para aprender. Muchos se han incluso negado a aprender y perder esa disposición de aprender solo porque ya pasaron los 50, los 60, los 70 años. Pero no es posible. Tenemos nosotros que ser como niños y comenzar a aprender, no importando la edad.
¿Cuántos se rehusaron a usar las redes sociales? Conozco muchas personas que se rehusaban a usar las redes sociales, a usar la tecnología, pero hoy se vieron en la obligación, obligados a usar las redes sociales, a crear sus cuentas en Facebook, a poderse estar siguiendo páginas, ¿verdad?, o canales en YouTube, a poder inscribirse en Instagram. Y muchas personas adultas que se rehusaban hoy tienen que hacerlo. ¿Cuántos pastores se rehusaban a la tecnología? ¿Cuánta gente, incluso, porque soy testigo, lo han visto mal a uno como pastor joven, utilizando tecnología? Y dicen, es que es solo tecnología, y que ahora ya no quieren leer ni la Biblia en papel, solo en teléfono, solo tablets. Y algunos hasta hacen preguntas, es que está bien utilizar los teléfonos inteligentes para leer la Biblia, o porque ya perdieron la espiritualidad, porque ni siquiera la Biblia andan, ahora solo el teléfono. Y muchos han estado criticando y señalando. Pero hoy en día usted puede entonces leer su Biblia, y están siguiendo las transmisiones online y están leyendo la Biblia a través de una pantalla de televisión, están leyendo la Biblia a través de una pantalla de una tablet, y están viendo la Biblia o leyendo la Biblia a través de un teléfono móvil. Y le pregunto a usted, ¿es Biblia eso? Si ponemos ahorita en la pantalla estos textos, yo le hago la pregunta a usted entonces, ¿es Biblia lo que usted está leyendo? ¿Es la palabra de Dios la que usted está leyendo en su televisor en este momento? ¿En su teléfono, en su tablet? ¿Es Biblia ese pasaje que dijo, y de cierto os digo que si no volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos? ¿Es Biblia eso o no es Biblia? No deja de ser Biblia porque está en una pantalla de televisión. No deja de ser Biblia porque está en una pantalla de un teléfono móvil. No deja de ser Biblia porque está en una pantalla de una tablet. Esa es palabra de Dios, es Biblia. La única diferencia es que no está en papel como esta, pero es Biblia. Y muchos se rehusaban. Y a muchos entonces esta pandemia, esta enfermedad, los agarró, como decimos, en curva. ¿Por qué? Porque no estaban preparados tecnológicamente, porque no sabían cómo transmitir un servicio, porque no sabían a dónde acudir para poder llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. ¿Por qué? Porque se rehusaban a aprender. Pero no podemos nosotros rehusarnos a aprender. El Señor entonces nos enseña a seguir aprendiendo. Los niños siempre tienen disposición a aprender. Por eso, como niños, tenemos que ser como niños, dispuestos a aprender. Pero también el Señor enseña que los niños viven el presente. Miren, ¿por qué los niños son plenamente felices? ¿Por qué los niños se divierten tanto? ¿Por qué los niños usted los ve felices con un juguete? No importando el costo, porque sabemos muy bien los que somos padres que aunque le compremos un juguete más caro, están jugando siempre con el envoltorio, ¿verdad? Con la caja en donde venía el juguete. Pero ellos son felices jugando con sus juguetes, jugando con lo que sea. Son plenamente felices. ¿Sabe por qué? Porque no viven del pasado, porque no viven preocupados por el futuro. Ellos viven el presente, viven el momento. Tenemos que ser como niños, aprender a vivir este día como si fuera el último de nuestros días, a vivir el presente como si fuera el último día de nuestra vida en esta tierra, despegados completamente del pasado y despreocupados del futuro, porque el problema de muchos adultos es ese, que vivimos pegados al pasado, a los rencores, a las raíces de amargura, a lo que me hicieron en el pasado. Y eso no nos deja vivir felices el presente. Y otros vivimos preocupados entonces del futuro. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo se va a terminar esta enfermedad? ¿Y si viene otra después? Y preocupados. Y eso entonces nos quita la felicidad del momento. Tenemos que aprender a vivir como los niños, a ser como ellos. Jesús, ante esa pregunta de sus discípulos, entonces les dice: si no cambian,
Si ustedes no vuelven a ser como un niño que era feliz con aquella caja, con el envoltorio, despreocupado del futuro, despegado del pasado, ustedes no podrán entrar en el reino de los cielos. Todos nacemos con las características del reino de los cielos. Todos nacemos con humildad en el corazón como un niño. Todos nacemos con sencillez como los niños. Todos nacemos perdonadores como los niños. Olvidamos fácilmente, nos abrazamos con aquel que nos molestaba cuando estábamos niños. Así nacemos con esas características, pero ¿sabe qué? Crecemos, maduramos, cambiamos. Entonces vamos perdiendo esas características. Las características del reino de los cielos, la sencillez, la humildad, el espíritu perdonador. Y entonces cuando nos volvemos adultos, dejamos de lado esas características y llegan otras entonces, como por ejemplo el rencor, lo que me hicieron, esa persona me dañó, esa persona me hirió, y vivimos con rencor. Llegan las preocupaciones y en muchos de los casos incluso la soberbia, la altivez. Yo soy mejor que yo soy mejor que el otro. Porque entre los discípulos ese era el problema que se tenía. ¿Quién es el mayor? O sea, ¿quién es más importante entre nosotros? Tres de ellos. Pedro, Juan y Jacobo. Entonces dice, nosotros somos más importantes porque fue a nosotros que nos invitó Jesús. Porque somos del círculo íntimo de Jesús. Y los otros entonces son menos importantes, son menores que ellos. Y ellos entonces en ese momento necesitan aprender a volver y ser como niños. Porque están perdiendo las características del reino de los cielos, la sencillez, la humildad, el espíritu perdonador. Y ha llegado a sus vidas incluso la altivez, sentirse más importante que otro, ser como niños. Jesús entonces le dice, tienen que ser como niños. Hoy el Señor nos dice a nosotros que debemos de ser como niños, pero como niños no de sentido espiritual, ¿verdad? Porque hay niños espirituales que deberían de estar siendo maduros espiritualmente y son niños espirituales, porque hay muchos entonces que hacen berrinche, ¿verdad? Porque los niños hacen berrinche. El Señor no nos está diciendo que debemos de ser como esos niños berrinchudos, que hacen berrinche por todo. El Señor Jesús no nos está diciendo que debemos de ser celosos, no nos está diciendo que tenemos que tener pleitos o estar ahí jugando con el evangelio. No, el Señor nos dice que nosotros debemos de ser como niños en la forma como ven y viven sus vidas. No en el sentido espiritual, porque sé que muchos entonces están haciendo berrinches en las iglesias. Muchos han venido a los pies del Señor y están siendo problemáticos. Algunos tienen celos, otros tienen pleitos, y algunos espiritualmente incluso han llegado a sentirse orgullosos o altivos, porque es que yo tengo más miembros en mi iglesia, yo soy más importante. Es que yo tengo más recursos en mi iglesia y por eso soy más importante que otros. ¿Por qué sucede? Porque si sucedió entre los discípulos del Señor Jesús, que estaban con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, a la par de él, Jesucristo va caminando y ellos vienen atrás de Jesús discutiendo, nosotros somos más importantes que ustedes. No, nosotros somos más importantes. No. Entonces, ¿por qué no le preguntamos a Jesús mejor quién es el más importante? Y ellos llegaron a la conclusión entonces de preguntarle a Jesús quién era el más importante entre ellos. Y Jesucristo entonces por eso nos dice sean como niños, pero como niños en la forma como ven y viven su vida, no es en la forma espiritual. No como algunos que quieren seguir jugando con el evangelio, porque los niños siempre quieren estar jugando. Usted manda a un niño a hacer un quehacer y ellos dicen, no, quiero jugar. Y siempre quieren estar jugando. Los que tenemos niños de edad de escuela, ellos no quieren hacer tareas, ellos quieren jugar. Ellos quieren estar en sus teléfonos, quieren estar frente al televisor o en su tablet. Ellos no quieren hacer otra cosa más que jugar. Y si usted los deja jugar todo el día puede jugar. Pero en el sentido espiritual, nosotros no podemos ser como niños que siempre queremos estar jugando. Porque muchos quieren vivir su vida del evangelio, del reino de los cielos, jugando al cristianito, jugando a la iglesia. Esto no es un juego, esto es algo espiritual y es serio. Para eso tenemos que madurar nosotros espiritualmente hablando.
Usted no puede vivir su vida jugando. Dios quiere que seamos como niños, esos niños que dependen por completo de sus padres, que ellos saben que tienen seguridad mientras sus padres están con ellos. Dependen completamente de sus padres. Dios quiere que nosotros seamos como esos niños que dependen de sus padres, que nosotros dependamos por completo de Él, el Todopoderoso. ¿No le parece buena la idea a usted en esta mañana? Que podamos depender por completo de nuestro Padre. Que podamos nosotros tener seguridad en Él. Que seamos como niños moldeables, espontáneos. Son espontáneos los niños. Y yo comencé a preparar este sermón porque cuando estaba preparando justamente el video de estos niños que dieron sus felicitaciones a sus mamás, entre ellas mis hijas, solo les dije, hijas, ¿quieren grabar un video para que feliciten a su mamá? Así, espontáneo, de manera espontánea, con deseo, con alegría, que seamos así nosotros también espiritualmente hablando. Que seamos moldeables nosotros, así como dice la palabra, que el Señor sea ese alfarero, nosotros el barro en sus manos y que Él nos moldee a su imagen. Que podamos nosotros tener ese deseo de alabarle y glorificarle de forma espontánea, que no necesite yo que alguien me lo diga para hacerlo, que el Espíritu Santo que está dentro de mí me motive a hacerlo, que yo quiera alabar a mi Rey, que yo quiera glorificar a mi Señor. Que yo quiera alzar mis manos al cielo y decirle gracias, Señor, porque tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Que yo de forma espontánea le cante alabanzas, que yo pueda gozarme en Él, que el Espíritu Santo que está dentro de mí pueda motivarme para que entonces externamente yo pueda alabar a mi Señor, de forma espontánea como los niños. Entonces el Señor nos enseña una gran lección como se le enseñó a sus discípulos. En primer lugar, que los niños siempre tienen disposición de aprender. En segundo lugar, nos enseña que los niños siempre viven el presente, el momento, despegados del pasado y despreocupados del futuro. Son felices, plenamente felices, porque no viven pensando en el pasado ni en el futuro. Pero también el Señor nos enseña la verdadera grandeza. Pedro, Juan y Jacobo estaban convencidos en esa conversación y en esa discusión que llevan hacia Capernaum. Están convencidos, plenamente convencidos, de que ellos son más importantes, porque Jesús los tomó en cuenta y les dio la bendición de estar ahí en el monte de la transfiguración, de haber experimentado sobrenaturalmente, de haber visto lo sobrenatural. Pero el Señor les enseña algo a ellos. Jesús les da una gran lección al responderles, como dice el versículo 4: cualquiera que se humille como este niño, cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos, dice Jesús, es el que se humilla y se vuelve como este niño que está en medio de ellos. Muchos por experimentar la presencia de Dios, muchos por tener el Espíritu Santo dentro, se creen mejor que otros, más importante que otros. No es así. Jesús enseña humildad. Esa es la verdadera grandeza, y los niños son humildes. Los niños son humildes. Los niños son moldeables. Los niños son perdonadores. A mí siempre me gusta contar historias de mi propia vida. Pues
Es lo que yo he experimentado. Y recuerdo bien que cuando estábamos muy pequeños con mis hermanos, estábamos viviendo en el pueblo donde nacieron mis papás. Y recuerdo que un vecino tenía un televisor. Y a nosotros siempre nos gustaba, con mi hermano mayor, Wilson, ir y tratar de ver la televisión. Pero ¿sabe qué? Que en esa casa como que no nos querían mucho, porque siempre nos cerraban la puerta o la ventana por donde estábamos tratando de ver. Pero fíjese que como niños nos corrieron y nos íbamos. Olvidábamos fácilmente. No había rencor. De hecho, ni me acuerdo quiénes eran. Así son los niños. Humildes. Cuando crecemos es que cambiamos. Cuando maduramos es que nos olvidamos de esa humildad. Porque estoy seguro que cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, todos humilditos, pero luego después de experimentar algo sobrenatural, comenzaron entre ellos celos y a discutir quién es mayor. No podemos vivir de esa manera. ¿Cómo agradamos a Dios? Termino con este pasaje de Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Lo repito nuevamente. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importante que sí mismo. Cuando reconozcamos nosotros que ante Dios y los demás somos más pequeños, es cuando comenzamos a agradar a Dios. Jesús nos invita en este día entonces a mantener nuestras miradas puestas en los niños, no solo para cuidar de ellos, sino también para aprender de ellos. Creo que a muchos se nos ha olvidado cómo éramos. Muchos hemos dejado esas características. Muchos perdimos ese espíritu perdonador. Muchos perdimos esa humildad. Dios que tenga misericordia de nosotros. Porque solo Jesús, así como le mostró y les enseñó y les dio una gran lección a sus discípulos, solo el Señor nos puede enseñar a nosotros también y darnos una gran lección, que debemos volver a poner los pies sobre la tierra y empezar a aprender de nuevo en Él, a vivir nuestro presente y a reconocer la verdadera grandeza que es la humildad delante de Él. Que Dios pueda bendecirnos grandemente. Solo Él puede enseñarnos. Solo el Señor puede traer un cambio a nuestra vida. Solo Él, a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, tiene el poder para cambiarnos, tiene el poder para sanarnos, tiene el poder para liberarnos de todas esas ataduras o de todas esas cosas que a Él no le agradan. Que Dios pueda bendecirles en esta mañana y que esta palabra, como niños, mire usted en la pantalla cómo juegan, cómo se divierten, felices. ¿Por qué son plenamente felices? Porque ellos siempre están con la curiosidad de aprender, dispuestos a aprender, porque ellos siempre están viviendo el presente, olvidándose del pasado, olvidándose del futuro, porque saben cuál es la verdadera grandeza, la humildad. Tienen humildad en sus corazones. Oremos en esta mañana
para que Dios añada bendición en esta palabra. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos edificas. Oh, nos das grandes lecciones. Señor, que podamos aprender en esta mañana. Oh, Señor, esta lección. Al igual que tus discípulos, Señor, que estaban enfrascados en esa discusión de quién es más importante, quién es mayor entre ellos. Señor, sé que muchos así viven, sé que muchos vivimos de esa manera, pensando yo soy más importante que este, más importante que esta otra. Señor, que no podamos seguir viviendo de esa manera, que nosotros podamos aprender, oh Dios, de este pasaje de Mateo capítulo 18, oh Señor, la verdadera importancia que debemos tener un corazón dispuesto a aprender siempre de tu palabra, de tu, Señor, sabiduría, de tu inteligencia, que vengan a nosotros, que podamos nosotros entonces, Señor, estar dispuestos a vivir el presente. Ayúdanos a olvidar por completo el pasado y a despreocuparnos del futuro y vivir este día como si fuera el último de nuestra vida. Señor, ayúdanos a ver la verdadera grandeza que es la humildad. Señor, que seamos como niños, que podamos verles a ellos y aprender de sus pequeñas vidas. Oh, mi Dios, que la importancia de los niños no radica solo, oh Dios, en el amor que les tenemos, en el cariño que les podamos llegar a tener, sino en lo que ellos también nos pueden enseñar a nosotros. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Porque a través de tu Hijo amado Jesús es que podemos nosotros entonces cambiar nuestra actitud. Si hemos perdido esas características del reino, Señor, de lo que es sencillez, humildad y espíritu perdonador, que podamos en el nombre de Jesús en esta mañana, oh Dios, pedirte con todo nuestro corazón que seas tú, Señor, cambiando nuestra vida a través de tu Hijo amado Jesús. Que volvamos a la sencillez, que volvamos a la humildad, que volvamos a perdonar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en este día, sigan disfrutando de este precioso día que el Señor nos regala y que Dios pueda añadir bendición a esta palabra. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Jesús, Jesús.